Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Alma, profesora de Artes Visuales, nos preguntamos, ¿puede una foto narrar un hecho? ¿Qué lugar ocupan las imágenes fotográficas en la construcción y representación de los acontecimientos? Hoy te proponemos analizar las maneras en las que se representan los acontecimientos sociales a través de la fotografía periodística. Particularmente desde dos miradas, la de Formación Ética y Ciudadana y las artes visuales. Las artes visuales en las últimas décadas han abierto su campo de estudio más allá de las producciones estéticas o denominadas como propiamente artísticas. Así, se han incluido otros objetos de la cultura visual, entendiendo que los límites entre unas y otros no son siempre fácilmente discernibles. Desde esta perspectiva, ¿cuál es el rol de la fotografía? Hoy nos proponemos analizar algunas características y aspectos de la producción, circulación y recepción de la imagen fotográfica. En particular, de la imagen fotográfica como protagonista de un relato periodístico. A través de la fotografía periodística podemos indagar cómo aquellas imágenes que se constituyen como visibles se relacionan con los acontecimientos y construyen sentidos. En la fotografía periodística podemos reconocer su potencialidad de convertirse en documento histórico y de atestiguar fenómenos que podrían muchas veces ser invisibilizados por los medios hegemónicos. La tarea del fotoperiodista es tomar imágenes que muestran qué es lo que está sucediendo en el lugar del hecho. Pero ella o él, con su cámara, toma ciertas decisiones. ¿Qué quiero mostrar de aquello que está pasando? ¿Qué me gustaría ocultar o silenciar? ¿Qué quiero reforzar además de mostrar? ¿Qué me pasa a mí con el hecho que estoy cubriendo? Lo interesante aquí es pensar que el trabajo del periodista siempre implica un recorte de la realidad o una construcción de realidad. En ambos casos existe una selección en la que algunos elementos quedan adentro y otros quedan afuera. Un acontecimiento se puede registrar de muchas maneras. Los fotógrafos utilizan una cámara y a través de ella capturan objetos, lugares, personas o situaciones. ¿Pero esto fue siempre así? Todo empezó con una simple idea sobre la luz. Los fotógrafos capturan en la inmediatez aquello que sucede en la realidad y desde ese momento los hechos, convertidos en imágenes, quedan para siempre. Son cazadores que con su trabajo nos permiten ejercitar nuestra memoria, abrir nuestra mirada y profundizar en la observación. Sus imágenes cuentan, hablan, informan y expresan el mundo. Antes de que se inventara la cámara fotográfica como hoy la conocemos, existió la cámara oscura. De allí heredaron su nombre los aparatos fotográficos actuales. Se trata de un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Si se dota con papel fotográfico, se convierte en una cámara fotográfica estenopeica. Originalmente,
consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orificio practicado en uno de los muros por donde entraban los rayos luminosos reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio funciona como una lente convergente y proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior, invertida tanto vertical como horizontalmente. A veces siento que en la fotografía no se le da importancia a la luz, como si la luz fuese una cosa dada, entonces no se la tiene en cuenta. Para mí la luz es una cosa dada, pero la tengo muy presente, porque el relato se forma a partir de la luz. La anécdota se forma a partir de la luz, para mí. El fotógrafo Guillermo Bueno habla de la luz. Las grandes habitaciones o cámaras se transformaron en cajas portátiles y trasladables, de menor escala. La cámara oscura podía captar las imágenes en un plano, pero no las podía retener o fijar. Para que eso sucediera, hubo que esperar hasta el siglo XIX. Uno de los primeros daguerrotipos de la historia es el Boulevard du Temple en París. Louis Daguerre, a finales de la década de 1830, elaboró esta fotografía. La imagen es uno de los primeros daguerrotipos y es conocida por ser la primera fotografía que muestra personas. Daguerre simplificó la forma de elaborar fotografías respecto a las realizadas con anterioridad, logrando una toma de 15 minutos. Tengamos en cuenta que, de acuerdo a los procedimientos técnicos de ese entonces, tomar una fotografía podía llevar 8 horas. Daguerre innovó y pudo fotografiar así las primeras 2 personas. Se trata de un hombre que limpia botas y su cliente, los cuales estuvieron quietos el suficiente tiempo, 15 minutos, para salir con claridad en la fotografía de esa calle que aparece como desierta, pero podemos suponer que no lo estaba. En Argentina, el daguerrotipo también ayudó a registrar la historia. Desde su invención en la primera mitad del siglo XIX, los primeros espectadores de fotografías se maravillaron ante la posibilidad de reproducir hasta los más insignificantes detalles de la realidad visible. Como la fotografía parecía muy cercana al observable, se usó inmediatamente para documentar el mundo. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, se creyó que la cámara no mentía porque reproducía una imagen fiel de la realidad. Muy pronto la fotografía asumió alguna de las funciones de la pintura, sobre todo para hacer retratos, y satisfizo necesidades como vender productos o dejar un testimonio visual de los hechos. La fotografía inauguró un nuevo vínculo con lo real, que hasta entonces estaba transmitido únicamente por las tradiciones escrita, verbal o pictórica. Se abrió una posibilidad innovadora de información y conocimiento, instrumento de apoyo a la investigación en los diferentes campos de la ciencia, y más tarde también como forma de expresión artística. La realidad visible comenzó a ser inventariada a través de la fotografía. Arquitectura, obras de ingeniería, caras de criminales, especímenes biológicos, fenómenos astronómicos, piezas de arte y otras cosas más. Se fotografiaba todo aquello susceptible de ser estudiado, clasificado, regulado o conmemorado. El registro de los paisajes urbanos y rurales, la arquitectura de las ciudades, los conflictos armados, las expediciones científicas, paralelamente a los convencionales retratos de estudio, fueron los temas más solicitados a los fotógrafos del pasado. La validez de estas fotografías dependía de que fueran aceptadas como verdaderas, y por eso el fotógrafo trataba de no hacerse notar en la fotografía. Se lo consideraba el que apretaba el botón frente al sujeto fotografiable. Tras el advenimiento de la fotografía, el mundo se torna en cierta forma familiar. Este medio de registro visual permite el acceso a la expresión cultural de pueblos lejanos e inaccesibles. En la fotografía se plasmaron sus costumbres, hábitos, monumentos, mitos y religiones, hechos sociales y políticos. Toda la fotografía tiene detrás de sí una historia. Si la analizamos como hecho comunicacional, su existencia está marcada de varios elementos. La intención del fotógrafo o de quien encarga la fotografía. El registro que permite su materialización.
Los caminos que recorre, los ojos que la ven, los álbumes que la guardan, los marcos que la contienen. Las imágenes capturadas por las fotografías, entonces, desempeñan un papel de descubrimiento de lo visual. Y ese descubrimiento, que puede darse a través de distintas imágenes posibles y existentes, encuentra en la fotografía un agrupamiento particular. El filósofo, sociólogo y ensayista francés Roland Barthes dice en su libro La cámara lúcida que la fotografía reproduce al infinito algo que tuvo lugar una vez, que reproduce mecánicamente, y hoy agregaríamos digitalmente, lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Una envoltura transparente y ligera de la contingencia, es decir, de lo que puede suceder. Susan Sontag, escritora, cineasta e intelectual norteamericana, dice en cambio que la imagen fotográfica, incluso en la medida en que es un rastro y no una construcción elaborada con rastros fotográficos diversos, no puede ser la mera transparencia de lo sucedido. Siempre es la imagen que eligió alguien. Fotografiar es encuadrar, y encuadrar es excluir. La fotografía nos permite conocer el pasado, pero no de forma definitiva. La imagen fotográfica es utilizada en muchas investigaciones como fuente histórica. Hay que considerar, sin embargo, que el asunto registrado muestra apenas un fragmento de la realidad, solo uno de los posibles enfoques de la realidad pasada. En la selección de las imágenes, el fotógrafo manipula e interpreta la realidad, de forma consciente o inconsciente. El significado profundo de la imagen no se encuentra necesariamente explícito. Para llegar a un conocimiento profundo de una imagen fotográfica, hay que poseer nociones sólidas acerca del momento histórico retratado. Pero sobre todo, hay que hacerle preguntas a la imagen para lograr una reflexión centrada en el contenido. Desde principios del siglo XX, muchas fotografías se hicieron para ser apreciadas con criterios estéticos. En estas fotografías, las propiedades formales de la imagen se convierten en aspectos tan importantes como el sujeto u objeto que retratan. Estas propiedades son la composición, las sombras de tono o color, la calidad de la luz, entre otras, y son fundamentales para inspirar ideas o sentimientos en el espectador. Las distinciones entre fotografía artística y fotografía documental no siempre son claras. Buena parte de la apreciación de las fotografías depende de la respuesta del espectador y de su propia subjetividad. Además, no respondemos igual ante una fotografía enmarcada y expuesta en un museo o una galería de arte que ante una fotografía del periódico o una fotografía familiar, o bien en blanco y negro o a color. A partir del momento en que la fotografía permite su reproducción en las páginas impresas de los diarios, de las revistas y de las incontables publicaciones ilustradas, pasaron a transmitir las imágenes de los hechos de la historia cotidiana del siglo XX, dando nacimiento al fotoperiodismo e inaugurando la compleja relación entre las imágenes fotográficas y los medios de comunicación. Hay un triple o 3 o 4 recortes de la realidad que toma el fotógrafo. El fotógrafo toma la imagen y toma por ahí 100 imágenes. De esas 100 imágenes, el editor de fotografía en general no le pregunta
cuál de estas imágenes es la que trabajó y que cree que es la que corresponde para ilustrar o para tal artículo. Entonces el editor no le consulta eso al fotógrafo, de esas 100 imágenes elige la que quiere en general. Inclusive la puede reencuadrar sin tampoco consultarle nada al fotógrafo, y después el editor periodístico o el periodista le vuelve a reencuadrar por ahí la imagen o seleccionando la que él quiere, y después por ahí el diseñador, cuando le ponen en página, la vuelve a reencuadrar. O sea que lo que sale en los diarios no representa en absoluto lo que hizo el fotógrafo de ninguna manera. En su ensayo La fotografía como documento social, Giselle Freund sostiene con razón que pocos son los fotógrafos que tienen la posibilidad de que no se tergiverse su punto de vista. La autora nos dice que bastan a menudo muy pocas cosas para dar a las fotos un sentido diametralmente opuesto a lo que pretendía el reportero. Y advierte además: el uso de la imagen fotográfica llega a ser un problema ético desde el momento en que puede servir deliberadamente para falsificar los hechos. Creo que hay mucho por hacer respecto del rol de la imagen en la historia, cómo analizar imágenes, el rol de la imagen en las redes sociales, la construcción de la imagen, construir agencias de noticias universitarias donde nosotros produzcamos nuestras imágenes, nuestras noticias, no esperar solo que las imágenes las produzcan los otros medios. Parece que hay ahí un campo muy importante para que las universidades, especialmente las carreras de comunicación, nos hagamos cargo y empecemos a construir una política específica de desarrollo de currículas ligadas a la imagen. Para comenzar a pensar en el trabajo del fotoperiodista y las imágenes que toma de los acontecimientos, ¿qué tendríamos que preguntarnos? Desde el foco de la formación ética y ciudadana partiremos de la pregunta: ¿qué es lo real? ¿O a qué llamamos realidad? Lo real suele aparecer desde nuestro sentido común como todo aquello que nos rodea. Muchas veces incluso nos permitimos pensar a lo real como todo aquello que existe, aunque aún resulte desconocido para nosotras y para nosotros. Todo aquello que se nos presenta como lo real parece obvio, natural, incuestionable. Claro, pareciera ser todo eso que no podemos modificar, de lo que no podemos escapar y contra lo que no podemos ir. Es la realidad y por lo tanto soy yo o somos nosotros los que debemos adaptarnos a ella. Pero, ¿es posible cuestionar esta idea? Sobre un mismo hecho, ¿todas y todos vemos, sentimos, pensamos lo mismo? Entonces, ¿es posible pensar en la realidad en singular? Desde otra perspectiva se puede abordar esta idea advirtiendo que existen muchas realidades y en ese caso deberíamos comenzar a hablar sobre las mismas en plural. Esto tiene que ver con que, de acuerdo al contexto histórico, social, político, cultural y tecnológico de las personas o de las comunidades, lo que se nos presenta como la realidad es vivido de distinto modo. Es decir, que lo que hacemos, pensamos, sentimos e imaginamos parte siempre de un punto de vista posible entre otros. De ahí nos preguntamos por qué muchas personas coincidimos con que un relato o un acontecimiento es real y otro no. ¿Y cuál sería la respuesta? Una respuesta es que aquí aparecen los consensos en torno a dichos relatos. Muchas y muchos acordamos que esto es lo que pasó y no otra cosa. Para estos acuerdos las pruebas, las fuentes y relatos legítimos son fundamentales. Pero esos contratos no son inmutables, no son rígidos y mucho menos naturales. Son construcciones sociales que tendrán más o menos validez de acuerdo a los argumentos y a las fuentes que sostienen esa idea. Te proponemos pensar en cómo la fotografía se incluye dentro de estas construcciones sociales. En la fotografía y más específicamente en el fotoperiodismo podemos ver cómo se ponen en juego las ideas sobre lo real y los puntos de vista. La tarea del fotoperiodista es tomar imágenes que muestran qué es lo que está sucediendo en el lugar del hecho. Pero ella o él con su cámara toma ciertas decisiones. ¿Qué quiero mostrar de aquello que está pasando? ¿Qué me gustaría ocultar o silenciar? ¿Qué quiero además de mostrar, reforzar? ¿Qué me pasa a mí con el hecho que estoy cubriendo?
Lo interesante aquí es pensar que el trabajo del periodista siempre implica un recorte de la realidad o, abordándolo de otro modo, una construcción de realidad. La información visual del hecho representado en la imagen fotográfica casi nunca es puesta en duda. Sin embargo, ahora se sabe que una fotografía es subjetiva y puede mentir, o al menos puede no ser la única forma de ver o conocer aquello que se retrata. Los fotógrafos intervienen en cada etapa del proceso fotográfico. Eligen a sus objetos, eligen la hora y el lugar en que realizan sus tomas, el tiempo de exposición, la apertura del lente, los efectos y la posición de la cámara ante el objeto, se enfocan en lo que les interesa, escogen el papel de impresión, manipulan la fotografía durante el revelado. Actualmente ya no se acepta que la fotografía, hasta aquellas que se clasifican como documentales, muestren la verdad sin manipulaciones. Todas las fotografías hablan de las intenciones del fotógrafo, de la tecnología que usa, así como de los hechos, objetos y personas que retratan. Pero esto no es necesariamente negativo. Incluso sabemos ahora que muchas fotografías que se muestran como espontáneas fueron en realidad escenificaciones. El fotógrafo tiene bastante control del mundo frente a su cámara y puede intentar comunicar una interpretación personal del sujeto. Cualquiera que sea el asunto registrado en la fotografía, esta también documentará la visión del mundo del fotógrafo. Algunos fotógrafos hacen evidente la manipulación de la imagen fotográfica o sus intenciones al tomar una fotografía y otros no. La ética de un reportero gráfico debe juzgarse, también digo, como la de cualquier persona que se atribuya la capacidad de informar. Me parece que, como decía, la honestidad es el único parámetro que podemos tener. Y en el caso del reportero gráfico es bastante obvio, me parece que no hay que armar situaciones, tratar de enfocar el nudo de la noticia de acuerdo a la concepción de cada uno y tratar de técnicamente hacerlo de la mejor manera posible para que su lectura sea fácil y clara. La responsabilidad del reportero gráfico dentro de la sociedad es la misma que la de cualquier ciudadano. Y si ese ciudadano se dedica al periodismo, bueno, es no falsear los hechos ex profeso. La dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile se extendió entre los años 1973 y 1990. A las represiones, desapariciones y torturas se sumaron el silenciamiento de los medios de comunicación. Se cerraron todas las redacciones, emisoras y cadenas televisivas que no respondían al discurso del gobierno militar, dando inicio al denominado apagón cultural. Distintos centros de detención, tortura y exterminio como Pisagua, 3 y 4, Álamos o el cuartel Terranova, conocido como Villa Grimaldi, reciben visitas oficiales cubiertas por la prensa gráfica y la televisión, en las que se quiere destacar el supuesto trato humanitario que reciben los presos políticos. Sí, señor, los prisioneros políticos, se habló mucho de que las cárceles chilenas estuvieron llenas de prisioneros políticos que fueron sometidos a toda clase de vejámenes. ¿Qué nos dice el general Pinochet? No, señor, aquí no hubo tales vejámenes. Ellos muchas veces se golpeaban entre ellos mismos para decir que habían sido golpeados en los lugares de detención. Aquí los presos fueron juzgados. Maneras para reforzar el mensaje mediático que el gobierno de facto pretendía dar. La circulación de imágenes fotográficas a través de los grandes medios de comunicación quedó sujeta a los designios de la censura y así como también, en muchos casos, a la autocensura. En este contexto, la pretendida ecuación fotográfica verdad, PENOS, se ha puesto en tela de juicio. Como sostiene Giselle Freund,
La objetividad de la imagen no es más que una ilusión. Los textos que la comentan pueden alterar su significado de cabo a rabo. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Una fotografía es entonces un recorte de la realidad fijado en un momento determinado. Pero, ¿estamos seguros y seguras de qué es lo real? Desde las artes visuales podríamos decir que paradójicamente lo visible no existe en ninguna parte. No es más que un conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. Es decir, que lo real se hace visible al ser percibido. Exacto, y adquiere una existencia propia en nuestra conciencia que se separa de los objetos que vemos. Además, nunca miramos solamente una cosa, sino que miramos la relación entre las cosas y nosotras o nosotros mismos. La fotografía no está afuera de esto, porque cada vez que miramos una foto podemos darnos cuenta de que está presente el modo de ver de quien tomó esa imagen y también el de quien mira, ¿no? Esto es cierto incluso en la foto más casual o poco intencionada, como podría ser, por ejemplo, una fotografía de un evento familiar. Porque el modo de ver en la foto no solamente tiene que ver con la distancia al objeto, el ángulo de la toma o la composición, sino con la elección misma del instante a ser fotografiado. Dicho de otra manera, ¿en qué momento crees que elegirías sacar una foto? ¿Qué tendrían en particular esos momentos, personas o situaciones para considerarlos importantes de ser fotografiados? El momento de la foto es parte del relato que ésta construye, así como otros elementos que son clave en la fotografía, como el encuadre. La fotografía es parte de nuestra vida cotidiana, especialmente en la manera en que se comunican las noticias y los hechos importantes. La foto se ha convertido en un objeto cultural que construye sentidos implícitos y explícitos. Un objeto que además nos compromete a desarrollar una mirada crítica desde todos los lugares que podemos ocupar en relación a su producción. Podemos ser quien mira a través de la lente, podemos ser sujetos fotografiados y también podemos ser quienes miramos el resultado del proceso, la foto final. La fotografía como instantánea de la realidad nos desafía a repensar qué es lo real y qué lo constituye. Y en ese marco el periodismo fotográfico juega un rol fundamental dentro de la transmisión de mensajes reales y no tan reales. La fotografía, como vimos, puede ser claramente un medio a través del cual dar visibilidad a hechos o acontecimientos, disputando a través de las imágenes los discursos sociales hegemónicos. Las fotos pueden narrar hechos y más aún, son testigos que van a narrar nuestra historia a través de los tiempos.